En Huehuetenango, unas 10.000 familias dependen directamente de las remesas que envían familiares. Chiantla sería uno de los municipios afectados si el gobierno de Estados Unidos concreta los impuestos a las divisas. Muerte de adolescente en el área no delimitada entre Ixihuán y Tajumulco en San Marcos de nuevo eleva las alertas para evitar conflictos en la zona como los ocurridos en el 2017. 26 días después, el Instituto de Ciencias Forenses de Quiché confirma la identidad de niña desaparecida y que posteriormente fue hallada sin vida en el interior de un costal. La madre de la menor de 10 años ahora le dará cristiana sepultura. Conoceremos la historia de una guatemalteca emprendedora que, preocupada por el uso de las bolsas plásticas, ha diseñado envoltorios ecológicos para los alimentos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para las 18 horas con 4 minutos. Le vamos a dar seguimiento al anuncio que realizó el presidente estadounidense Donald Trump. Esas amenazas respecto a que Guatemala no ha logrado detener el flujo migratorio y que no forma parte de los países que están colaborando en este tema. Las reacciones y las posturas las tenemos a continuación. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. La solicitud de cancilleres ante la Corte de Constitucionalidad y que luego otorga un amparo en contra de que el gobierno llegara a realizar o convirtiera a Guatemala en un tercer país seguro para los migrantes ha generado reacciones por parte del gobierno y también las cámaras empresariales. Andrea Domínguez se encuentra precisamente en la Corte de Constitucionalidad a la espera de la postura de los magistrados luego de darse a conocer estas declaraciones, estos comunicados por parte del gobierno guatemalteco. Andrea. Gracias, William. Y es que los magistrados se comenzaron a reunir a eso de las 3 de la tarde para poder dar ya una postura luego de la reacción principalmente del Ejecutivo encabezado por el presidente Jimmy Morales, quienes los culpa a ellos de haber emitido una resolución que el Ejecutivo considera es ilegal y arbitraria, señalando de que ante la resolución y el amparo provisional otorgado a los ex cancilleres el pasado 14 de julio, horas antes de que él emprendiera un viaje a Estados Unidos en donde posiblemente firmaría para que Guatemala se convirtiera en un país seguro, está ahora generando y desencadenando la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenaza con poder cobrar aranceles a las remesas que envían los connacionales al país. Al menos hace 3 horas que comenzó esta reunión, se ha señalado por parte de comunicación de acá de la Corte de Constitucionalidad que se estará brindando una conferencia de prensa con los detalles y la postura de la Alta Corte luego de los señalamientos vertidos por diferentes posturas respecto a esta resolución y este amparo provisional que frenó la acción del presidente Jimmy Morales y que también evitó que él viajara a Estados Unidos debido a que le fue cancelada esta reunión por el propio gobierno estadounidense, señalando de que se estaría posponiendo, pues no tenía ningún caso que él viajara a Estados Unidos si no era para firmar este acuerdo y convertir con ello a Guatemala en un tercer país seguro. De momento no se sabe a qué horas los magistrados de la Alta Corte podrían estar brindando esta conferencia de prensa y si serían los propios magistrados o el magistrado presidente Bonerge Mejía, quien también avaló para que se diera este amparo provisional, quien podría estar dando esta conferencia o sería el secretario general. Nosotros les estaremos ampliando todos los detalles de esta conferencia y la postura de la Corte de Constitucionalidad luego de los diversos señalamientos tanto del presidente Jimmy Morales como de la propia canciller Sandra Jovel, quienes los culpan a ellos ahora de las reacciones que está teniendo el gobierno estadounidense, además de señalar que estarán accionando todas las normas legales que les permita la Constitución para poder detener esta acción presentada por la Corte de Constitucionalidad o emitida en este caso por los magistrados, con lo cual se frenó
esta acción del gobierno guatemalteco y estadounidense de que pretendía volver al país en un campo de refugio para migrantes de varias nacionalidades del país que estuvieran de países que estuvieran solicitando al gobierno estadounidense alguna visa humanitaria o algún permiso para estar laborando en aquel país. Nosotros les estaremos llevando detalle a detalle cuando comience esta conferencia para saber cuál es la postura ahora de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Con imágenes de María René Barrientos, yo regreso con ustedes a estudios. William. Muy bien, Andrea, ahora vamos a dar lectura a otra información que se está generando a través de la agencia EFE. Estados Unidos estaría amenazando con sancionar a los congresistas de Guatemala por falta del acuerdo, este acuerdo del tercer país seguro. Estados Unidos amenazó este 23 de julio con sancionar a diputados guatemaltecos que a su juicio han obstaculizado el acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro, lo que habría permitido enviar a los solicitantes de asilo que lleguen a su frontera sur. Mauricio Claver Carón, el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense Donald Trump, se expresó en una entrevista con EFE unas horas después de que el mandatario amenazara con imponer aranceles e impuestos a las remesas para Guatemala o incluso aplicarle un veto migratorio generalizado. Claver Carone afirmó que el veto que evalúa la Casa Blanca podría afectar a aquellos miembros del Congreso de nuestro país que estén a propósito intentando no ejecutar un acuerdo que sería beneficioso para los dos países, sea porque están contribuyendo, están en manos de grupos criminales o están lucrándose de la migración. Podemos buscar designaciones legales y podemos buscar restricciones de visas. Habrá medidas que se puedan tomar particularmente contra aquellos en el Congreso de Guatemala que estén buscando y estén previniendo una solución que ayude a aquellos que buscan migrar. Esto es parte de lo que ocurre al respecto de esta información y el anuncio que hizo el presidente estadounidense Donald Trump en horas de la mañana y que se dio a conocer en nuestro país. Esa amenaza del mandatario de imponer aranceles e impuestos a las remesas para nuestro país o incluso podría aplicar un veto migratorio. Y siempre en este tema de las remesas, ¿qué está ocurriendo con las estimaciones de las autoridades municipales en Huehuetenango? Por lo menos son 10,000 familias las que dependen directamente de las remesas que se envían desde Estados Unidos. Incluso Chiantla sería uno de los más afectados de concretarse esta imposición al respecto del envío de las divisas. El anuncio del presidente Donald Trump de imponer impuestos a las remesas preocupa a familias de Chiantla, pues su sostenimiento depende de lo que envían sus familiares desde Estados Unidos. Si se concretan las amenazas del presidente Donald Trump, pues básicamente se está recibiendo menos dinero del que están enviando y por otro lado, pues se está denigrando más a las personas que con su esfuerzo hacen grande el país de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces también hay que tomar en cuenta que el gobierno de Guatemala hace casi nada por realmente apoyar el desarrollo del país. A veces es bastante duro porque en primer lugar sí hay muchas familias que se van a quedar también sin recibir la remesa y al venir aquí pues no van a tener ninguna oportunidad de generar empleo porque es la única opción que tienen todos estar allá. Pues. Según el alcalde, más de 10,000 familias de este municipio dependen de las remesas. El Banco de Guatemala reporta que el país ha recibido hasta junio último 4.926.929.7 dólares. Es evidente, a menor dinero, la población acá tiene que evitarse ya algunos gastos, ¿verdad? El porcentaje mayor está en el área rural, hablamos de todo el área de Ade, San José Las Flores, todo el área de Paquis, San Nicolás. Mucha gente de esta área es la que se ha ido para allá. El analista sociopolítico Byron Barrera asegura que a Guatemala se le quiere aplicar la misma estrategia utilizada con México para obligar al país a contener la migración. Una vez que no exista el capital que viene a generar un comercio informal o formal de las pequeñas, medianas empresas que funcionan tanto en el municipio como en el casco urbano, pues generarían pérdidas económicas. De enero a junio, la OIM Migración reporta el retorno de 8.163 huehuetecos. Por una Guatemala en paz, reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión.
Y quetzaltecos que reciben las remesas rechazaron lo publicado por el presidente estadounidense Donald Trump porque aseguran que el dinero recibido de sus parientes les ayuda a cubrir necesidades básicas como alimentos y medicinas. Es mala. ¿Cómo va a ser eso? Van a cobrar. Los pobres están trabajando. No se puede cobrar. Porque ellos están luchando con sus vidas. Me mandan un poquito. Y lo que voy a comer, tengo que comprar maíz, tengo que comprar mis cosas, porque yo soy pobre. No hay dinero, no hay nada. No puedo trabajar, ya no puedo hacer nada. Si tuviera que soy joven todavía, voy a ir a trabajar con la gente. Algo será un 20 que sale, algo será un 30 que sale, algo será un 15 que sale. Que me afecta bastante. Por ejemplo, no es de que, por decirlo, ¿verdad? Que tengo mi hijo que tengo que estarle comprando medicina. Entonces me bajaría menos el dinero que me mandaría. Pues yo no estoy de acuerdo con eso porque yo sé que él no me va a escuchar, pero eso es un abuso de su parte porque ellos pagan impuesto ahí. Todo lo que ellos compran, todo lo que ellos usen allá o todo lo que ellos gastan allá, pagan impuesto. El único culpable es el presidente de mi país, por decirlo así, por meterse donde no le están llamando. Más reacciones al respecto de esta situación, el anuncio del presidente Donald Trump. Enlazamos ahora con nuestro compañero Nimsi Rosales, que nos tiene también el análisis económico, cuánto estaría afectando a nuestro país. Nimsi, buenas tardes, adelante con la información. Hola William, muy buenas tardes, así es, nos encontramos precisamente en el Banco de Guatemala luego de darse a conocer esta noticia que indudablemente podría afectar en gran manera a la economía del país. Bastaron 2 tuits por parte del presidente estadounidense Donald Trump para dar a conocer que de no aplicarse o de romperse el convenio de convertir a Guatemala en un tercer país seguro, pues se estarían tomando ciertas medidas por parte de su gobierno, como la imposición de aranceles a las exportaciones, así como también tomar medidas en cuanto a las remesas. Hay que tomar en cuenta que el presidente Jimmy Morales pues ya se ha pronunciado al respecto y ha dicho que ha sido la Corte de Constitucionalidad quien asumió una postura errónea y es por ello que el presidente estadounidense Donald Trump pues ha tomado esta decisión, la cual ha dado a conocer a través de sus redes sociales. Esta resolución de la Corte de Constitucionalidad cabe señalar que establece que la firma del convenio pues debe ser sometida de conocimiento al Congreso de la República para que se pueda firmar este convenio de convertir a Guatemala en un país donde los migrantes puedan obtener refugio y puedan solicitar asilo antes de llegar a Estados Unidos. Cabe resaltar que el 38% de exportaciones anualmente que se dan en nuestro país se dirigen hacia Estados Unidos, lo que podría significar un golpe bastante fuerte para la economía del país. La Cámara de Industria de Guatemala, Cámara del Agro, se han pronunciado esta tarde por medio de comunicados en donde hacen un llamado al gobierno y también a la Corte de Constitucionalidad para que se tomen las disposiciones necesarias y así evitar que la economía del país pues se vea afectada. También hay que señalar que Guatemala reciben remesas alrededor de 44,000 millones de quetzales anuales desde hace 10 años, una cantidad verdaderamente significativa para la economía del país, la cual se vería afectada con esta medida de aranceles y de cobro en el envío de remesas. Así las condiciones en el tema económico con relación a la medida dada a conocer por el presidente Donald Trump durante este día. Nosotros vamos a estar muy al pendiente de todos los movimientos que se den durante las próximas horas para llevarle hasta su hogar y donde se encuentre la información más completa con respecto a este tema. Este es el informe hasta el momento, William. Yo regreso contigo al set principal.
Y el gobierno de Guatemala también ha emitido un comunicado al respecto de esta situación. Resaltan los párrafos: desde que el inicio de la gestión del presidente Morales se fortalecieron las relaciones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos de América como parte de la política exterior del país, con el propósito de encontrar soluciones conjuntas a los temas como la migración y amenazas transnacionales. Las acciones del presidente de la República y de la Cancillería se han visto entorpecidas continuamente por recursos legales de personas interesadas en la desestabilización del país. Estos recursos han sido avalados por resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, las cuales no están apegadas a derecho y dañan la política exterior de Guatemala, afirma el gobierno en este comunicado. El presidente de la República, Jimmy Morales, ha instruido al Ministerio de Relaciones Exteriores que agote todas las instancias diplomáticas disponibles para evitar posibles sanciones que repercutan negativamente en la economía del país. Además, el organismo ejecutivo presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de revocatoria al amparo provisional otorgado debido a que el contenido de los acuerdos en discusión permanecían en una mesa de negociación de alto nivel. La prioridad del gobierno de Guatemala, concluye este comunicado, en las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos es y seguirá siendo el bienestar de los guatemaltecos. La postura que da a conocer el gobierno de Guatemala a esta hora, mientras estamos pendientes de una conferencia de prensa luego de los señalamientos vertidos por el gobierno de Guatemala y las cámaras económicas y las cámaras de comercio en nuestro país. Al respecto de este tema, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología está organizando un foro al que ha denominado la Cuarta Revolución Industrial, como parte de lo que buscarían realizar desarrollo tecnológico en el país y evitar de alguna forma la migración. La Cuarta Revolución Industrial es la fusión de nuevas tecnologías para promover el desarrollo de soluciones a problemas nacionales. Durante el foro La Cuarta Revolución, 5 científicos tocaron el tema sobre los retos que tiene el país para poder adoptar estas tecnologías. El reto de Guatemala, y es lo que vamos a discutir hoy con los científicos que nos acompañan, es realmente qué grado de madurez tienen ya esas tecnologías en el mundo, número 1. Y 2, cómo Guatemala puede ya empezar a utilizarlas en sus instituciones de gobierno, en la iniciativa privada para mejorar su productividad y por ende generación de mayor empleo. César Azurdia fue uno de los científicos invitados. Es guatemalteco, pero trabaja como catedrático en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Chile. Él es experto en 5G y las nuevas tecnologías que esto utilizará. 5G es mucho más que incrementar las tasas de velocidades. 5G va a estar enfocado a tecnologías nuevas, servicios completamente nuevos, uso del espectro que antes no se utilizaba. Va a estar ligado a comunicaciones ya no únicamente entre personas, ya van a estar dispositivos, máquinas, objetos, y el paradigma cambió completamente. Ya cualquier dispositivo que usted le logre conectar, dirección IP, logra montarla al internet. Con 5G serán posibles las comunicaciones vehiculares, es decir, que los carros hablen entre sí, y la comunicación entre máquinas. Pero según Azurdia, esto aún no llegará a Guatemala, pues todavía no hay asignaciones de espectro para las nuevas bandas 5G y no hay operadores haciendo pruebas o demos. Esto porque el país no es generador de conocimiento y siempre dependemos de lo que hacen los países de primer mundo. Además, Guatemala tendrá que invertir mucho dinero. Sin embargo, cuando esto llegue, traerá varios beneficios al país. Los anchos de banda van a ser mucho más grandes, las tasas de velocidad, las tasas de transmisión van a crecer en forma exponencial, de alguna forma va a masificar el uso del internet en toda la sociedad, en la ciudad. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Miriam Figueroa. Y en el Congreso de la República están divididas las opiniones con respecto a la postura del presidente estadounidense Donald Trump en torno al tema migratorio. Por un lado, algunos diputados culpan a la Corte de Constitucionalidad, mientras otros queman piñatas en rechazo al presidente Trump. Lamentablemente, lo que estamos viendo el día de hoy es precisamente las consecuencias de que Guatemala no ha tenido la capacidad de tener una adecuada política exterior
que logre abordar temas trascendentes como el tema del flujo migratorio. Es decir, primero lo que tenemos que entender es que la migración es un fenómeno que se da porque la población no encuentra en su país de origen oportunidades de empleo, de tener acceso a salud, a educación, a un digno nivel de vida. Creo que es un tuit prematuro, pero el tuit no es fuente del derecho. Y creemos que lo que hay necesidad de hacer es liberar los aranceles, liberar las regulaciones, liberar los impuestos de importación y exportación para que precisamente sean más libres y que haya más crecimiento económico en Guatemala. Con mayor crecimiento económico en Guatemala va a haber más prosperidad y menos incentivo de que guatemaltecos y centroamericanos vengan aquí y pretendan invadir a Estados Unidos. Poco o nada tiene que hacer la Corte de Constitucionalidad al estar creando resoluciones antijurídicas que no les corresponden. Por lo anterior, que los guatemaltecos vayamos a pagar un arancel mayor por nuestras exportaciones a Estados Unidos o que nuestros connacionales migratorios que están en Estados Unidos y que apoyan con las remesas a sus familias que viven en Guatemala tengan que pagar un impuesto, eso se lo debemos específicamente al gobierno de facto establecido por la Corte de Constitucionalidad, específicamente por 3 magistrados. En contraparte, el diputado Marco Jax, también de la bancada oficial, quemó una piñata con la imagen de Donald Trump en rechazo al tuit publicado por el mandatario y señaló que no se debe convertir a Guatemala en un país seguro, sino pedir medidas de protección para los migrantes guatemaltecos. Es ese bendito cheque que reciben mis hermanos migrantes, ya ha pagado impuesto federal y estatal, y no es justo que tanto esfuerzo y sacrificio por una semana, 15 días, el migrante vuelva a pagar un impuesto por enviar remesas a Guatemala. Por el otro lado, el tema de la comunidad segura o el país seguro, yo quiero manifestarles algo importante. Si el presidente Donald Trump quiere ayudar a Guatemala, que nos otorgue una reforma migratoria allá en Estados Unidos y que beneficie. Y si no quiere dar una reforma migratoria, entonces, ¿por qué no le pedimos un TPS, el estatus de protección temporal para nuestros hermanos migrantes? Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y María René Barrientos. Cuando regresemos, las niñas y adolescentes siguen siendo los más vulnerables ante los abusos sexuales. Qué gusto acompañarles en esta tarde. A continuación les comparto las condiciones del clima, donde continuamos con un ambiente cálido y húmedo en la mayor parte del territorio nacional, esto debido al ingreso de humedad por ambos litorales del Caribe y del Pacífico. Además, se reporta el paso de 2 nuevas ondas del este, por lo que existirá la posibilidad de incremento de lluvias. Cabe resaltar que las autoridades dieron a conocer una alerta para los departamentos del sur, de la costa y del occidente por las fuertes lluvias, donde pueden generarse inundaciones, deslizamientos y crecida de ríos, por lo que se le recomienda que atienda las indicaciones de las autoridades. Las condiciones para la región de la meseta central, incluida la ciudad capital así como occidental, se pronostican lluvias de moderadas a severas y tormentas eléctricas para el noroccidente del país, donde no se descarta la posibilidad de caída de granizo. Más adelante continuamos con esta información. Y la muerte de un adolescente de 14 años que ocurrió el domingo en el área no delimitada de Ixihuán y Tajumulco en San Marcos ha puesto en alerta a las autoridades y ahora están haciendo esfuerzos para evitar que se reactiven los enfrentamientos que cesaron en el 2017 con el estado de sitio. Los vecinos de Tajumulco señalan que personas no identificadas de Tuichán y Chihuán habrían disparado el domingo último en contra de la integridad física de un adolescente que al parecer pastoreaba ovejas y habrían sobrepasado los límites que aducen divide a ambos municipios. Quien en vida correspondía al nombre de Luciano Gumercindo Romero López, de 14 años de edad. La información que se maneja en este momento es de que el fallecido se hacía acompañar de otros 6 menores de edad que andaban pastoreando
pastoreando lo que es ganado y lo que es unos cabritos. Debido a que al parecer el adolescente de 14 años de edad era originario de una comunidad de Tajumulco, San Marcos, las autoridades gubernamentales se reunieron este lunes para coordinar acciones que eviten que se reactiven los enfrentamientos que cesaron con el estado de sitio. Lo que queremos es mantener, digamos, la tranquilidad, digamos de esta forma, en ambos municipios, en Tajumulco, Chihuahua, y para eso pues se hizo la convocatoria. Hoy iniciamos con la primera mesa, donde tuvimos la presencia de la Municipalidad de Tajumulco. El día miércoles se va a tener otra mesa de diálogo, donde vamos a tener la participación de la Municipalidad de Chihuahua, y el jueves donde vamos a tener una mesa más de diálogo, donde vamos a tener la participación de la Municipalidad de Chihuahua, la Municipalidad de Tajumulco y las instituciones que participamos dentro de esta mesa departamental de conflictividad. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Y luego de permanecer 26 días en la morgue, el cuerpo de una niña encontrada sin vida en un costal en Joyabaj, Quiché, INASIF confirmó este día su identidad. El INASIF confirmó que la niña era la hija de Tomás Azaquic, quien reclamaba el cuerpo para darle cristiana sepultura. La víctima fue identificada como Rosa María Lares Aquic, de 10 años, y con tristeza la madre recibió los restos de la menor para inhumarla en el cementerio general de Patzalá, Joyabaj, Quiché. Se siente tranquila que ya le entregaron el cuerpo de la niña y que estuvo esperando aproximadamente 25 días para que le hicieran entrega del cuerpo y que se dirigían al cementerio donde van a enterrar a la niña. El fiscal distrital informó que se continúa con la investigación y no descarta más capturas. En relación a los detenidos, espera que esta semana se presenten a la primera declaración ante un juez competente. Mi criterio particular, es decir, lo digo así en particular, de que por el tipo de delito no creo que esas personas puedan gozar de medida sustitutiva. Estoy casi convencido que van a quedar bajo prisión preventiva. ¿Qué implica eso? De que el Ministerio Público va a tener 3 meses máximo para concluir con la investigación. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y las niñas y adolescentes siguen siendo los más vulnerables ante los abusos sexuales, y en la mayoría de los casos los agresores están dentro del entorno familiar. En la mayoría de los casos de delitos sexuales, las víctimas son menores de edad, y de estos el porcentaje más elevado corresponde a niñas y adolescentes. En el primer semestre de 2019, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INASIF, ha practicado 4.186 evaluaciones clínicas por esos delitos a escala nacional, de las cuales 2.689 fueron a menores de 18 años. Entre el 90-95% de todas las evaluaciones por este tipo de hechos son sobre personas del sexo femenino, y un 10%, pues como nos refleja en este primer semestre, han sido, se hacen pues evaluaciones en personas de sexo masculino. Guatemala, Escuintla y Alta Verapaz son los 3 departamentos en donde mayor número de evaluaciones ha realizado el INASIF a menores de edad por denuncias de violencia sexual durante el primer semestre de 2019. De las evaluaciones, 688 corresponden a niños de entre 1 y 9 años, 1.281 al rango de entre 10 y 14. Y 720 a menores de entre 15 y 17 años. Para hacer una evaluación clínica de este tipo, el INASIF requiere la solicitud del peritaje por parte de la autoridad competente, que puede ser el Ministerio Público o el organismo judicial, además del consentimiento informado de un mayor de edad que tenga la custodia del menor. Nosotros nos tenemos que enfocar, cuando no tenemos ningún tipo de elección externa, pues a los órganos genitales, cuando la historia proporcionada, ya sea por la víctima o por el familiar, así lo sugiera. Aunque el 90% de los casos reportados están relacionados con abusos a niñas, los varones también están expuestos, pero son los patrones culturales los que muchas veces impiden que las víctimas denuncien las agresiones. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Eric Ávila.
Y continúan en incremento los embarazos en adolescentes y en niñas. Estas cifras preocupan a las autoridades, cifras que se registran en varios departamentos del país y que causa preocupación a representantes de distintas organizaciones. En comparación con el año pasado, los embarazos en adolescentes se han incrementado en un 10%, pues en el 2018 el Ministerio de Salud registró un total de 116.773 embarazos en niñas y adolescentes. Vemos departamentos como Jalapa, Huehuetenango, Petén, Alta Verapaz, San Marcos, que para este 2019 liderean los primeros lugares de esta naturaleza. Pero hay muchos datos que se nos escapan a nivel del CICSA. Lamentablemente a nivel comunitario, incluso muchos embarazos que se están ocultando. Son muchos los factores. Realmente van desde muy mala comunicación con los papás, si lo miramos, pobreza extrema, analfabetismo. Son muchos, yo creo que es un multicausal. Según datos del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos y de la Asociación de Mujeres Transformando el Mundo, cada año se registran unos 30.899 casos en niñas y mujeres de 10 a 19 años. De esta totalidad hay registrados 811 casos en niñas de 14 y menores de 14 años. Estos casos, los últimos que acabo de mencionar, son violación. O sea, son violación sexual. ¿Por qué? Porque así lo establece el Código Penal. Ante los altos índices de embarazos en adolescentes, según el Ministerio de Salud, está tomando acciones. Se llama Carta Acuerdo Prevenir con Educación, que en el 2019 fue renovada con un convenio. ¿En qué consiste un espacio amigable? Consiste en un área en donde llega un joven adolescente, hay equipo de computación, hay un televisor, el joven va a ser atendido. Un alto índice de estos casos no son denunciados como violencia sexual por el temor de alguna represalia por parte del agresor. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y en otros temas, más de 24,000 supuestos veteranos militares buscarán que se les compense con 85,000 quetzales. Esto se dio a conocer en una reunión con la Comisión del Diálogo Nacional y el Ministerio de la Defensa. El pasado 15 de junio, durante una reunión de la mesa técnica, los veteranos militares indicaron que el listado que tenían superaba las 17,000 personas. Pero en los últimos días el número de interesados en solicitar una compensación económica se ha multiplicado. Y ahora, de forma preliminar, los listados suman más de 24,000 personas. El servicio de ayudantía es el encargado de extender certificados a las personas que estuvieron de alta en el ejército. Tienen capacidad para entregar 150 documentos al día, pero por la alta demanda se decidió sortear qué departamentos se atenderán primero, ya que sin este certificado los militares no pueden seguir el trámite para la compensación. Gracias a Dios se nos ha atendido en esta mesa de diálogo con los funcionarios del gobierno y ha llegado a un acuerdo con el ministro de la Defensa que vayan a rectificar y a fotocopiar de nuevo la hoja de servicio, porque es muy legal que todo lo tengan, porque esto es lo que más queremos nosotros. Aunque este aspecto se solucionó, hay otro problema que enfrentan los veteranos, que no pueden hacer el trámite de forma personal, debido a que deben pagar un mandatario que cobra cerca de 1,500 quetzales. Les hacemos un llamado al señor vicepresidente y al señor presidente que tome en cuenta que estos hombres que están ahora aquí en el diálogo fueron los que han peleado y defendieron de nuevamente nuestro país y estamos como estamos. Se espera que en la próxima reunión se solucione este tema. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Esmin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Álvarez. Fiscalía de Delitos Electorales cita a exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral por investigaciones en curso sobre el proceso 2019. Y la Fiscalía de Delitos Electorales citó al exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral para declarar por una investigación en curso. El exdirector de Informática del TSE, Gustavo Castillo, rindió su declaración ante el Ministerio Público en el caso que se investiga por la posible alteración de resultados electorales.
Además de Castillo, 4 personas más han acudido al MP a dar testimonio de lo ocurrido en las elecciones del 16 de junio. Nosotros ya citamos al exdirector de informática, el señor Gustavo Castillo, al subdirector de informática, Benny Román. Citamos también en total 5 personas. Ellos ya presentaron su declaración. Nosotros en su momento pues tuvimos quisimos revisar el protocolo que se había implementado el día de la elección. Fuimos al departamento de informática, hicimos ese proceso. La Fiscalía de Delitos Electorales junto a la Contraloría verifican el software utilizado para el traslado de resultados preliminares. En la primera semana de agosto podrían presentar resultados de las diligencias. En cuanto a la declaración que se le pudiera tomar en su momento a los digitadores, pues no lo descartamos. Sin embargo, ahorita nos enfocamos directamente en lo que fue el sistema, el software del tribunal. Ya si fue un analista que subió, podríamos indicarle al sistema una información que no constaba o que se asignó un dato que no estaba inicialmente en el documento número 4, pues eso tendremos que hacer el análisis correspondiente. La Fiscalía tiene en su poder copia de las actas de las juntas receptoras de votos y un backup del sistema, documentos que son analizados en la investigación. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y durante la primera vuelta electoral, el Ministerio Público recibió 1.671 denuncias por posibles delitos electorales. De las 1.671 denuncias que recibió el Ministerio Público para la primera vuelta electoral, 299 son delitos electorales y 1.392 de otra índole. Los delitos más denunciados son coacción al elector, fraude del votante y turbación del acto electoral, pero también amenazas, hurto y lesiones leves. Entre los departamentos con mayor número de quejas están Guatemala, Alta Verapaz, Quetzaltenango y San Marcos. Las denuncias van dirigidas a excandidatos. El abuso de autoridad con propósito electoral y coacción del elector, que es donde de alguna u otra manera las personas que se habían postulado para cargos de elección popular, pues ofrecían a los votantes algún tipo de prebendas, regalos, etcétera. En esos departamentos fue el delito mucho más recurrente, al igual que en el departamento de Guatemala también y algunos municipios. Ahora la Fiscalía de Delitos Electorales procederá a investigar estos hechos para posteriormente accionar. El fiscal Curruchiche cree indispensable que la población presente denuncias y que incluya videos, fotos o audios que puedan fortalecer los casos. Se va a implementar el mismo plan que se implementó en la primera vuelta, la forma en que ingresan las denuncias a través de aplicaciones de teléfono celular, a través de correo electrónico o acercarse directamente a las oficinas de atenciones permanentes o vía telefónica. Entonces, ese mismo plan que se ejecutó en la primera vuelta se va a implementar actualmente. Nosotros ya estamos por implementar nuestro call center y nuestro plan de 72 horas va a ser similar. El mismo plan contempla las acciones que se van a realizar y eso es lo que se va a poner en marcha nuevamente. Nosotros ya estamos listos nuevamente para ejecutar el plan. Para la segunda vuelta electoral, el Ministerio Público activará nuevamente el plan operativo para la recepción de denuncias de este tipo. Además, reforzarán su presencia en los municipios en donde se repetirán las elecciones. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y en el caso cooptación del Estado, el juzgado de mayor riesgo rechazó la petición del expresidente Otto Pérez Molina para salir de prisión ante el riesgo de muerte súbita. El juzgado ordenó que no continúe internado en el Centro Médico Militar y que el expresidente sea trasladado a la cárcel de Mariscal Zavala. El juez Miguel Ángel Gálvez resolvió no al lugar sobre la solicitud de medida sustitutiva del expresidente Otto Pérez Molina, argumentando que pasaron 4 años sin que el exmandatario fuera evaluado y que siendo presidente su salud no había requerido de medidas urgentes. Estamos hablando que se pasó desapercibido en 2013, en agosto que se le cambió, 14, 2015, 2016, 2017, finales de 2017, 2018. Entonces, ¿de qué medidas urgentes
gente se tendrían que tomar. Pérez Molina aseguró que el padecimiento cardíaco que tiene le puede provocar una muerte súbita y presentó informes médicos que respaldan esa condición de salud. Lamentó que el juez Miguel Ángel Gálvez le negara salir de prisión. Cree que fue para evitar la crítica social. Yo creo que el señor juez o no termina de asumir o no tiene, como le dijera yo, siente mucho la presión que puede haber en caso de que él autorizara la medida sustitutiva. Entonces ese es al final, porque el argumento que da sencillamente no tiene ningún sustento, no tiene validez. El Ministerio Público y la CICIG se opusieron a la petición del expresidente para que regrese a su casa, con el argumento de que el general Pérez Molina ha tenido la asistencia médica óptima a cargo de especialistas de alto rango. Esta afirmación coincidió con el informe presentado por los 4 médicos que expusieron sobre la salud del procesado durante la audiencia de revisión de medida. Los especialistas afirmaron que el general goza de buena salud y que recibe un tratamiento preventivo con el dispositivo que tiene en el corazón. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el fiscal Luis Mejía ratificaron la solicitud de antejuicio en contra del diputado Haroldo Quej por su presunta implicación en el caso denominado subordinación de poderes del Ejecutivo al Legislativo. El Ministerio Público se presenta este día con el fin de ratificar el antejuicio presentado en contra del diputado Haroldo Quej, derivado a que se ha logrado establecer la probable participación de él dentro de una estructura criminal conformada dentro del organismo legislativo, en la cual esta estructura pues recibía instrucciones por parte de la ex vicepresidenta de la República de Guatemala, Roxana Valdetti, y fue una estructura creada a través de ella, en la cual se designó diversos cargos, entre ellos jefe de línea, a lo cual el Ministerio Público considera que es el cargo que ostentó el señor Haroldo Quej, jefe de línea dentro de la bancada del Partido Patriota, en la cual consistía su función el recibir instrucciones por parte de la señora Roxana Valdetti, así también hacer que éstas se cumplieran dentro del hemiciclo, así también recibir dádivas consistentes en dinero, a las cuales se les denominó champurradas, y él tenía como función distribuir las mismas a los diputados miembros de su línea. Cuando regresemos, preocupa la situación de la falta del alumbrado público en varios sectores de la cabecera de Retaluleu. Y vecinos de varios sectores de la cabecera de Retaluleu manifiestan su descontento ante la deficiencia en el sistema del alumbrado público. Pobladores exigen a la municipalidad que haga algo para solucionar esta situación que afecta a sectores del Cantón Concepción Ocosito, Barrio Monterrey, Zona 1, Zona 2 y Zona 3 de la ciudad. Pero no hemos tenido respuesta hasta el momento. Tenemos cerca de 3 meses de haber metido la solicitud y no hemos tenido respuesta, y sí esperamos pues de que nos tomen muy en cuenta porque cada vez son más lámparas quemadas. Se le hizo un listado a ellos, se le pidieron como cerca de 10 lámparas completas nuevas, se le pidieron 32 fotoceldas y se le pidieron como 12 bombillas. Las autoridades ediles informaron que las solicitudes son recibidas y que se gestiona la compra de los materiales para trabajar en los lugares afectados. El proceso de compras ahora es un poquito más engorroso en relación a lo que es la gestión para la adquisición, la adjudicación y la entrega de los materiales. Ya de esto se está trabajando por parte de Tesorería junto con los encargados de compras para que nos puedan surtir a la mayor brevedad posible los repuestos y los materiales. Las personas afectadas comentaron que las calles oscuras son frecuentadas por delincuentes que ante la falta de atención de las autoridades municipales cometen sus fechorías con impunidad.
Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Y la Municipalidad de Quetzaltenango adjudicó el proyecto de la cero calle entre las zonas 9 y 10 de Quetzaltenango a la empresa Fuentes Gómez. Fuentes Gómez Ingeniería y Construcción. El proyecto tendrá un costo de 3.9 millones de quetzales y se espera que inicie en agosto. Después de más de una década de espera, por fin los vecinos de la cero calle entre las zonas 9 y 10 de Quetzaltenango podrán ver toda su calle pavimentada. La primera parte de la obra se hizo hace 6 años y desde entonces pobladores rogaban a las autoridades por el proyecto. Nosotros vemos con mucho agrado este proyecto que ha salido para la cero calle, porque para nosotros también es un acceso principal hacia nuestro sector, aparte de que vemos las dificultades que sufren los vecinos de ese sector de la cero calle. Lo que nosotros esperamos es de que la empresa que ha sido asignada, que es Fuentes Gómez, pueda cumplir con lo que establezca el contrato, que no vaya a pasar lo que está pasando en otras calles de la ciudad. La obra comprende 356 metros lineales y se prevé que tenga 6 pozos de absorción, ya que esta área suele resultar afectada por correntadas de agua. El proyecto mejorará la vida de los vecinos y la vialidad, pero no es la solución definitiva a la acumulación de agua. Estamos trabajando medidas de mitigación, más sin embargo sabemos de que los problemas no se van a poder resolver de la noche a la mañana. Tenemos el inconveniente principal del Sajón y la invasión que ha tenido, y en algún momento pues ya en algunos tramos ya no ha circulado el agua. De acuerdo con el portal Guatecompras, el complemento de la calle, que tendrá un costo de 3.9 millones de quetzales, fue adjudicado a la empresa Fuentes Gómez Ingeniería y Construcción, empresa que este año ha recibido la adjudicación de más de 20 proyectos por más de 27 millones de quetzales para obras de municipalidades de San Marcos, Alta Verapaz y Quetzaltenango. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. En instantes, el continente europeo se prepara para una nueva oleada de calor cuyas temperaturas podrían batir récords. Regresamos. Continuamos con más noticias. De inmediato nos vamos a la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados se encuentran en ese lugar ya preparados para la conferencia de prensa. Darán a conocer su postura luego de las publicaciones y las declaraciones a través de un comunicado del gobierno de Guatemala respecto al tema del tercer país seguro. Escuchemos parte de esta conferencia. Dará a conocer a la opinión pública y a los medios de comunicación precisamente un comunicado de prensa. Integran la mesa principal el magistrado presidente, doctor Bonerge Mejía Orellana, magistrado José Francisco de Matavela, magistrada Gloria Patricia Porras Escobar, el señor secretario general de la Corte de Constitucionalidad, licenciado Martín Guzmán, así como también el magistrado Neftalí Aldana. El señor presidente, magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, doctor Bonerge Mejía Orellana, dará lectura al comunicado de prensa. Únicamente se dará lectura al comunicado y no habrá preguntas de la prensa. Muchas gracias. El comunicado de prensa dice así: Guatemala, 23 de julio de 2019. La Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala a la opinión pública y a la comunidad internacional hace saber, ante la confusión de algunos actores sobre las funciones y las responsabilidades de la Corte de Constitucionalidad y las declaraciones emitidas en contra de las resoluciones de esta Corte, subrayamos lo establecido en la Constitución Política de la República para este tribunal. Su función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado. Artículo 268 de la Constitución.
Por otro lado, el artículo 272 describe que dentro de las funciones de la Corte de Constitucionalidad se encuentra, entre otras, conocer acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. Por lo anterior, este tribunal rechaza enfáticamente expresiones infundadas y reitera que su único compromiso es la defensa del orden constitucional. En tal sentido, no podemos asumir responsabilidades por acciones de otros funcionarios públicos con impacto para Guatemala. Las consecuencias jurídicas y políticas que deriven de la conducción de la política exterior del Estado de Guatemala constituyen responsabilidad exclusiva de los funcionarios legitimados para su debido ejercicio. Por lo anterior, reiteramos a los funcionarios públicos y a otras personas que han intentado atribuir a la Corte de Constitucionalidad responsabilidades que no le corresponden, que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Artículo 154 de la Constitución Política. En el caso tercer país seguro, en cumplimiento de su función, la Corte de Constitucionalidad no le prohibió ninguna acción al presidente de la República. La resolución únicamente señaló el procedimiento establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala para la firma de un convenio de esa naturaleza y con esos alcances, según lo dictado en el artículo 171, que establece: corresponde también al Congreso de la República, literal L, a aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando, número 2, afecten el dominio de la nación, número 3, obliguen financieramente al Estado. Por el bien de la ciudadanía y en la actual coyuntura, instamos a todos los funcionarios públicos a asumir sus responsabilidades de conformidad con la Constitución Política y demás leyes de la República de Guatemala. Agradecemos su presencia y a continuación les estarán entregando copia escrita del presente comunicado. Buenas noches. Muchas gracias, señor presidente. A los compañeros y compañeras de la prensa escrita, radial y televisada, muchas gracias por difundir a la sociedad guatemalteca el anterior comunicado. Muchas gracias, muy buenas noches. Las imágenes que estamos observando de esta conferencia de prensa que ha finalizado la lectura de un comunicado, así lo hicieron y lo dieron a conocer al inicio de esta conferencia los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que como parte y como rechazo a la conjunción de algunos actores respecto a las decisiones de la Alta Corte, subrayaron de nuevo las funciones que mantiene la Alta Corte, la defensa del orden constitucional, el tribunal colegiado con independencia, y dentro de sus funciones como Corte es conocer las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente. Rechazan este tribunal y los magistrados afirman enfáticamente expresiones infundadas, reiterando que su único compromiso es la defensa del orden constitucional.
Afirman que no pueden asumir responsabilidades por acciones de otros actores públicos y su impacto para Guatemala. Destacaron también en la lectura de este comunicado que la política exterior es responsabilidad exclusiva de los funcionarios legitimados para esa función, que no se le puede atribuir a la Corte de Constitucionalidad responsabilidades que no les corresponden. Los funcionarios están al servicio del Estado y no de ningún partido político, y que la función pública no es delegable. En el caso específico del tercer país seguro, afirman que el cumplimiento de la Corte en su momento no fue prohibirle ninguna acción al presidente Jimmy Morales, de lo contrario, fue y se delimitaron a la resolución en la forma en cómo está establecida para la realización de cualquier firma de convenio o tratado, es decir, que esto tiene que pasar o tenía que pasar primero por el Congreso de la República, instando a todos los funcionarios públicos a que asuman sus responsabilidades. La lectura de este comunicado lo hizo el magistrado presidente Bonerge Mejía. Esta es la postura de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ante los señalamientos del presidente Jimmy Morales y el comunicado del gobierno de Guatemala, que afirmaba que estas decisiones de la Corte estaban limitando esos acuerdos y convenios que Guatemala había logrado mantener con el gobierno de los Estados Unidos. Estaremos ampliando con el análisis de las reacciones de esta conferencia de prensa, 21 horas, Noticiero Guatevisión, así que los invitamos a que continúen en nuestra programación. Con permiso, muy buenas noches.